Ahí estamos. Vamos a... Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Tendría que averiguar si hay acá. Bien, lo voy a hacer perfectamente. Bien, entonces, a ver, a ver. Bien, lo que estábamos viendo, María, la clase eran los requerimientos personales y, y no personales. De, perdón, funcionales y no funcionales. Estoy hablando y estoy pensando que me olvidé de comentarles que también ya está diseñado, está armado el curso de habilidades blandas. Ya le vamos a avisar cuál es la fecha de inicio. No es como cuatrimestre pasado que los que hicieron el curso, eh, los que hicieron el curso con anterioridad en Accenture no lo tenían que hacer. Esta vez es para todos, es obligatorio para todos, pero ya les voy a avisar la fecha en la que se tiene que realizar. Así que por eso les digo que ya estaría, me tienen que, seguramente va a ser el mes que viene que vamos a empezar. Eso también se los quería avisar y ya está. Bien, entonces teníamos requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, teníamos acá un ejemplo muy básico de los requerimientos funcionales y no funcionales con una regla que es muy simple. Generalmente hay dos tipos de requerimientos en el desarrollo de software y aplicaciones, justamente para el desarrollo de software y aplicaciones, que son los funcionales y los no funcionales. Los requerimientos funcionales especifican lo que debe hacer un sistema, mientras que los requerimientos no funcionales especifican cómo debe comportarse el sistema. Yo les decía que con los funcionales es qué debe hacer el sistema y los no funcionales son todos aquellos que tenemos parámetros. Parámetros en el sentido de un requerimiento funcional sería que el sistema nos permita ingresar y realizar una compra en un e-commerce. Tenemos un home banking que nos permita ingresar y acceder a nuestros saldos, cuenta corriente y caja de ahorro, los vencimientos, realizar una transferencia y demás. Eso sería atinente a la funcionalidad. Y después tendríamos los no funcionales, que sería el tiempo que demoramos en conectarnos, el tiempo de respuesta del sistema, cuántos usuarios pueden ingresar al sistema concurrentemente y demás. Más o menos ahí vamos, María, con esto de... Sí, puedo, a ver si está. Ahí está, sí, ya lo pasé. Ah, perfecto. Siempre me gana alguien. Gracias, Bien. profe. ¿Cómo? Gracias. Pasa que se me cortó y volví a entrar y se me borraron los chats. Ah, no, no hay ningún problema, por favor, dicen. Está todo bien. Bueno, sigamos. Entonces, esto eran lo que le decía los requerimientos funcionales. Acá estamos, requerimientos no funcionales y requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales suelen expresarse de una manera muy general, y sin hacer referencia a algún módulo, transacción o característica del sistema. Esto es lo que yo digo, pues si no pasarían a ser requerimientos funcionales. Por ejemplo, el sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. Es recomendable acompañar las definiciones de requerimientos no funcionales con criterio de aceptación que puedan medirse. Esto
hace a que lo que se puede medir se puede corregir, se puede modificar, se puede mejorar. Los requerimientos no funcionales pueden a su vez derivar en requerimientos funcionales, tomando como ejemplo el anterior. El sistema incluirá un procedimiento de autorización de usuarios en el cual los usuarios deben identificarse usando un nombre de usuario y una password o contraseña válida. Solo los usuarios autorizados de esta forma podrán acceder a los datos del sistema. Acá tenemos, por un lado, el requerimiento funcional y el requerimiento no funcional. Escrito de esta forma, el requerimiento pasa a ser funcional, porque te está diciendo que, a ver si se entiende, que vos para identificarte o para ingresar necesitas un nombre de usuario y una contraseña o clave o password válida. Y solo los usuarios que cumplan con este requisito pueden acceder a los datos del sistema. ¿Se va entendiendo? ¿O tienen alguna pregunta o consulta? Sí, profe, simple. Muy bien, me interesa por sobre todo siempre la opinión de los que son nuevos para ver si hay alguna duda o algo que quieran preguntar. Sin embargo, no todos los requerimientos no funcionales pueden derivarse en requerimientos funcionales, por lo cual es muy importante definir los criterios de aceptación. Entonces, ¿cómo se describen? Ahora estuvimos viendo los requerimientos no funcionales. Ahora vamos a ver los funcionales. Los requerimientos funcionales. Entonces, los requerimientos funcionales de un software se suelen registrar en la matriz de trazabilidad de requerimientos y en la especificación de requerimientos de software. Bien, la matriz de trazabilidad de requerimientos y la especificación de requerimientos de software. Acá voy a hacer un comentario. Bien, ahora después lo chequeo y te digo, Mauro, la matriz de trazabilidad, como yo ya les expliqué, es todo aquello que, toda actividad que nosotros realizamos debe quedar registrada. La matriz de trazabilidad, en términos generales, y una buena práctica sería que acompañe al caso de prueba que vayamos a realizar en su momento, pero que acompañe al caso de prueba, pero como un documento adjunto, no dentro del caso de prueba. ¿Se puede poner dentro del caso de prueba? Sí, por supuesto, se puede colocar. ¿Es conveniente? Y la verdad que una buena práctica sería adjuntarlo para tener la posibilidad de tener, por un lado, la trazabilidad adjunta al caso de prueba. Y le estaba definiendo para aquellos que no estuvieron, o lo que fuera, que la trazabilidad es como el historial, por decirlo de una manera entendible, de todo lo que se va haciendo, tiene que quedar registro. Eso es la trazabilidad en software y en todo. Hoy en día se pide trazabilidad en todas las actividades comerciales y de servicios, ¿no? Y en la especificación de requerimientos de software. Este último documenta las operaciones y actividades que el sistema debe poder desempeñar. Entre los posibles requerimientos funcionales de su sistema se incluyen descripciones de los datos a ser ingresados en el sistema, descripciones de las operaciones a ser realizadas por cada pantalla. Esto es importantísimo para nosotros los testers, ¿no? Porque acá, entre los posibles requerimientos, tenemos los datos, qué datos van a ingresar, las descripciones de las operaciones
a ser realizada por cada pantalla, la descripción de los flujos de trabajo realizados por el sistema, la descripción de los reportes del sistema y otras salidas, la definición de quién puede ingresar datos en el sistema, cómo el sistema cumplirá los reglamentos y regulaciones del sector o generales que le sean aplicables. Todo esto puntual y particularmente es de nuestra profesión. Nosotros esto lo tenemos que poder testear, lo tenemos que poder probar y lo tenemos que poder saber si es correcto o es incorrecto. Para eso lo testeamos. ¿Se entiende esta parte? Esto es atinente a nuestro trabajo puntualmente. Bien. ¿Está? Bien. Entonces, al igual que otros tipos de requerimientos de software, como por ejemplo los requerimientos no funcionales, los requerimientos funcionales se pueden clasificar según su finalidad, como por ejemplo requerimientos de negocio, requerimientos originados en aspectos regulatorios, de seguridad, entre otros. Esto implica que al nivel de cuando veíamos los requerimientos no funcionales, se podían agrupar de distintas maneras. Y los requerimientos funcionales también, exactamente. Acá, por ejemplo, ejemplos de requerimientos funcionales de proceso o área de negocio. El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta al cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura al cliente y registro de pago de cliente. Entonces, esto sería una manera de trabajar, que cuando se determine alguna de estas actividades se envíe un correo electrónico, justamente donde registra el pedido de venta del cliente, despacho de mercancía, la emisión de factura y el registro de pago del cliente. Se permitirá el registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse, los datos del pedido deben estar completos. Esto es, al aprobar un pedido, la solicitud pasará al siguiente paso del flujo de trabajo, workflow, y de aprobación configurado en el sistema. A ver, ¿para qué estamos viendo todo esto? Porque cuando hagamos el análisis de requerimientos, esto nos puede servir como guía para realizar las preguntas y consultar las dudas que tengamos. ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque en eso nos vamos a basar cuando hagamos el análisis de requerimientos. Eso es muy importante. El sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar planes y cronogramas de proyectos. Bien, entonces, a ver, ¿cómo sería esto? Vamos a ver un pequeñísimo repaso. ¿Quién era el que, según lo que habíamos visto, otorgaba los distintos permisos y los perfiles de los usuarios? Recuerdan que habíamos hablado que en el mismo grupo de trabajo, en el mismo equipo, teníamos los mismos accesos y las mismas restricciones. El administrador del sistema es quien maneja esos permisos y esos permisos están estipulados de acuerdo a distintas categorías.
esas distintas categorías, distintos roles o distintas funciones tienen la posibilidad de realizar algunas tareas, tienen permisos y tienen restricciones. Esto es importantísimo que quede clarísimo, gracias a los que respondieron, para poder, en caso de duda, preguntarlo. Recuerden que nosotros en esta instancia de análisis de requerimientos podemos preguntar y también podemos sugerir. Eso es muy, muy importante, por supuesto. Bien. El sistema permitirá aprobar, cambiar o actualizar planes y cronogramas de proyecto. El sistema permitirá el envío automatizado de cartas de entrega de órdenes directamente al almacén. Cada orden se le asignará un identificador único que será utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se realicen sobre esta. Muy bien. Entonces, vamos con este tema. Al igual que esto que dice acá, que deben tener un identificador único, cuando nosotros vamos haciendo las distintas versiones de nuestro, o las distintas iteraciones de nuestro análisis de requerimiento, es conveniente identificarlo para ver cómo fue progresando reunión a reunión y cómo se fue modificando y cómo se fue actualizando cada vez que se hizo una interacción. ¿Qué se preguntó? ¿Qué no se preguntó? ¿Qué se mejoró? Y todas estas cuestiones que hacen que el análisis de requerimiento vaya avanzando. El sistema permitirá aprobar, cambiar o actualizar todos los planes, o ya eso tiene que quedar muy claro. Ahora, tiene un envío automatizado de cartas de entrega de órdenes directamente al almacén. Nosotros acá, que dice un envío automatizado de cartas de entrega, bueno, qué cartas, con qué sistema, cómo se haría, con qué protocolo de seguridad, etc. A cada orden se le asignará, esto es lo que yo decía, es importante que para hacer un seguimiento de la trazabilidad tenga un identificador único. ¿Cómo va a estar conformado ese identificador único? Que será utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se realicen sobre esta. Además de esto, le estoy dando algunas pautas de cómo o qué preguntar en cada una de estas situaciones y en cada una de estas acciones que realiza el sistema. Al ingresar órdenes de entrega, toda orden de entrega estará asociada a un pedido de venta. En una comisión de ayer hablábamos que de todo esto y definiéndolo desde el cliente, yo le decía, el cliente necesita informatizar su empresa o parte de la empresa o generar un nuevo departamento o que un departamento deje de funcionar. Digo, el cliente lo expresa de esa manera. El cliente necesita que nosotros le brindemos un servicio, en este caso el software que va a manejar su empresa. Esto, lo que habíamos dicho, hablaba de requerimientos explícitos, que es lo que el cliente nos decía que necesitaba, los requisitos implícitos, que son aquellos que necesita también el cliente, pero no los expresa, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que ir avanzando y brindarle el servicio hacia el servicio que el cliente requiera. En un ejemplo que a mí ayer se me había ocurrido, porque dice, a veces el cliente no expresará sus necesidades en base a lo que nosotros podemos decir informático, pero yo le decía, un ejemplo es que si
un empresario tiene una industria y resulta que hace una compra de tantos elementos, de lo que fuere, y después en el stock no figuran esa cantidad de elementos, algo sucede en el medio. Entonces, una forma de tener un control es a través de la trazabilidad que todo el sistema va a tener y a través de que toda operación quede documentada. Por eso es importantísimo tener un número de código que lo identifique y que pueda tener de esa manera, la seguridad de qué está pasando con cada compra. Esto es, por ejemplo, un sistema que sirve y que usan mucho, y fíjense hasta qué punto está automatizado, y no estoy emitiendo juicios de otro tipo, sino hablo desde la tecnología. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar a un supermercado de primera línea, ¿sí? A cualquier supermercado de primera línea, hablo de las cadenas de supermercados. Nosotros vamos a la góndola y adquirimos nuestros productos. Tomamos nuestros productos, los ponemos en nuestro chango. Al pasar por la caja, no solo se nos cobra, se nos realizan los descuentos y todo lo demás, sino que internamente, cada vez que nosotros pasamos el producto, ese producto se descuenta del stock de la sucursal, esa información va a casa central, y cuando ese stock en la sucursal es menor a tantas cantidades, se produce el envío de la notificación a la casa central y de la casa central al proveedor. ¿Se entiende hasta qué punto está automatizado todo esto? Y lo único que hizo la persona que nos cobra es pasar el producto y leer el código, identificar el producto. Bueno, si no lo puede leer, que a veces pasa, por la razón que fuere, no, claro, pero bueno, ahora sí, ahora hay un tema, pero es complicado esto de remarcar y todo lo demás, pero justamente todo esto, pero no es un supermercado, son todos, eh, trabajan de esta manera, y así le llega a la empresa proveedora, no sé, Molino de la Plata, Arcor, a los de las gaseosas, todo, es todo interconectado. Eso fue en su momento, se trabajaba con SAP, no sé si escucharon hablar, o si trabajaron, por ahí tal vez son analistas de SAP, yo no lo sé, pero digo, todo este tipo Exacto, sí. Entonces, la idea es que en este momento estamos trabajando de esta manera, y entonces la persona que realiza una informatización o quiere manejarse de esa manera en la empresa, seguramente querrá tener todo documentado, todas las fechas, porque en un momento nosotros trabajábamos en una automotriz muy conocida, y tenían un tema con esto de que se perdían piezas, se perdían herramientas, había que mejorar eso y había que hacerlo eficiente. Bueno, este caso es un tema así, que a veces hay que modificar el sistema para optimizarlo, para mejorarlo y demás. Este tipo de
de manejo tienen que ver los testers. ¿Por qué lo digo? Porque los testers, y más que nada los QA, son los que estamos sugiriendo modificaciones para que el software sea de mejor calidad. Pero ¿para qué el software es de mejor calidad? Para solucionar, entre otras cosas, estos problemas. Por ejemplo, eso es importantísimo. Y tiene que ver con el tester. No, bueno, en realidad era la otra, francesa, pero que no es esa, pero la realidad, fíjese la cantidad de industria automotriz que tiene Francia, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas que se dan de esa manera. ¿Por qué? Porque las empresas perciben que este, no, las cosas se pueden optimizar muchísimo más. Esa es la realidad. Bien, el sistema también permitirá el registro de facturas manuales no asociadas a pedidos, sin embargo, estas requerirán autorización por parte del grupo de gerentes antes de ser contabilizadas. Esto también, vieron, vamos a seguir con el mismo ejemplo que creo que para nosotros es común, porque bueno, yo hago las compras, no sé si todos hacen las compras, pero cuando alguna cajera se equivoca en algo, no lo soluciona ella, pide autorización a la supervisora que le explica, pasa la tarjeta a la supervisora, que sí, la debe identificar como supervisora, e ingresa la modificación y te siguen cobrando. Ese tipo de cosas también son cosas del día a día que nosotros podemos ver y son absolutamente aplicables acá, pero más que nada son absolutamente necesarias para poder hacer este análisis de requerimientos. Usar lo que vemos, cómo lo hacemos, para tomarlo como ejemplo de qué se modificaría, qué se podría mejorar, cómo hacerlo, y eso lo podemos sugerir, porque nosotros, además de preguntar, en un momento nosotros le podemos preguntar al cliente, ¿cómo haría esto? Qué extraño. No, no tengo a nadie. No, yo inmediatamente hago ingresar a los alumnos. No me gusta que esperen, pero no tengo a nadie. A ver si hay algún mail. Un segundo de fijar. No tengo. No tengo. A ver, ahí está. Victoria era. Si era Victoria recién, no. Bueno, la única que pidió recién fue Victoria y la hice ingresar. Por eso digo, no. Puede que tenga algún tema con la conexión o algo, porque recién hizo, ahí está, Cristian Rizzo. Sí, ahí ingresó Cristian, pero no, recién pidió ingresar, y apenas pidió ingresar, no, me avisa, a mí me avisa y yo inmediatamente lo hago ingresar, no me gusta que espere. El delay del ingreso, no lo sé, pero no estaba, ahora sí, ahora pidió ingreso y le di para que ingrese. Bueno, esto que estábamos hablando son ejemplos. A ver, el proceso de compras en el sistema abarcará los siguientes pasos y transacciones: ingreso de la requisición, emisión de la solicitud de cotización y emisión de la orden de compra. Los elementos de la solicitud de cotización serán los mismos de la requisición asociada, al igual que los de la orden de compra. El sistema permitirá la emisión de solicitud de cotización y órdenes de compra parciales. La contabilización de transacciones de factura de venta y facturas de compra podrá configurarse para realizar de forma automatizada su registro o manualmente en lotes proceso batch. Y acá cómo explico esto. Bien, porque nosotros actualmente
estamos acostumbrados a que todos los procesos sean online. Nosotros realizamos una transferencia e inmediatamente se realiza, nos descuentan de nuestro saldo y se la envían a la persona a la cual nosotros designamos. Pero hay algunos procesos que se actualizan de forma batch. Cuando yo comencé a trabajar en esto era todo batch. Entonces, que todos los movimientos que se hacían quedaban registrados, todos los movimientos de caja, todo quedaba registrado. Pero en el horario nocturno, que yo trabajé 15 años, se hacían todos los procesos batch, o sea, se hacían los procesos de actualización, pero no online. Inclusive en los bancos, todos se juntaban, todos los bancos en la cámara compensadora, donde estaba el clearing, donde balanceaban todos los cheques entre los bancos y después volvían al banco y ahí se procesaba cuenta corriente, bueno, después caja de ahorro, comercio internacional, todos los procesos que tuviera cada banco en particular. Pero la idea era que no se hacía online, sino toda la operación que se hacía o la cantidad de operaciones que se hacían en el día se actualizaban durante la noche. Y eso es una corrida batch, un procesamiento batch, exactamente, el clearing bancario, justamente, o la cámara compensadora, donde todos los bancos balanceaban. Entonces, eso se procesaba en los bancos y luego cada banco procesaba. Sí, Marcos, te escucho. Sí, te quería por ahí decir, Abel, eso se hace porque cuando actualizan todas esas cosas, se lentece todo lo que es el flujo transaccional de los cajeros. Por eso se hace a la noche, porque hay menos flujo de gente transaccionando. Sí, Tanto Elsa, que es la cámara compensadora, como las redes de cajeros, procesan todo eso, últimos movimientos, la acreditación de saldo y también el manejo de ABM de tarjetas, se hace a la noche porque eso enlentece mucho todo el flujo transaccional. Y solamente se puede hacer en ese horario, porque si no, cuando vos vas a un cajero, si son las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que es más flujo, o a las 2 de la tarde, el cajero no va a responder y se va a caer y no se va a poder hacer la transacción. Pues eso se hace de madrugada. Se hace a las 12, 12 y media y a las 5 de la tarde. claro, es lo que yo le decía Claro. justamente en otras comisiones cuando hablábamos de por qué todo esto de backup y restore, especialmente restore o la vuelta atrás o todas estas cuestiones se hacen los días sábado, domingo, feriados a la madrugada. Obviamente para utilizar el menor flujo operacional y además a veces las instituciones bancarias y demás avisan a sus clientes que van a bajar el sistema por un determinado periodo de tiempo y bueno, para realizar mejoras normalmente es el mensaje que utilizan. Y Abel, hay una ventana, por ejemplo, la cámara Claro, compensadora que trabaja con cheques que genera un banco, pero es depositado en otro banco, ahí es el clearing. Tienen una ventana, ¿por qué? Porque después, por eso te dicen, bueno, dura 72 o 48 horas para que se acredite. Entonces, exactamente. hay un horario y un día de negocio. O sea, si vos hasta, suponele, las redes manejan de 6 de la tarde a 6 de la tarde el día de proceso. Entonces ahí cortan y todo lo demás pasa para el otro día. Por eso hay que darle un límite. Hasta acá está el día y por eso también Sí, sí, se te dice actualiza. cheques a 24, 48, Claro, por 72 eso. horas. Eso es lo que había. Ahora, nosotros como tester, gracias, a nosotros como tester nos interesa algo que dijo muchísimo Marcos. Esto es importante. Se va a realizar un cambio, una modificación. Lo primero que tiene que fijar el tester es cuánto demora la vuelta atrás. Entonces, tenemos una ventana horaria de 6 horas para realizar el cambio. La vuelta atrás son 2 horas.
Ahora les explico. Bueno, tienen 4 horas para realizar el cambio. Si no se realizó en 4 horas, por favor, lo paran ahí y realizan la vuelta atrás. Es sumamente importante porque después, a las 6 de la mañana, el cliente necesita el sistema actualizado o el sistema anterior funcionando. Pero no, que no podemos subir porque estamos realizando cambios. No, no, porque eso es una falla gravísima y pasa mucho porque alguien dice, no, sigamos adelante. No se llega, entonces hay que probar cuánto, y esto es importantísimo, cuánto demora la vuelta atrás, cuánto demora volver el sistema a la situación anterior. Si vemos que no llega el cambio, bueno, volvemos a la situación anterior. Después lo modificaremos, se verá por qué no se hará una retrospectiva, se verá, analizará todo esto, pero el cliente tiene el servicio. No tiene el cambio que íbamos a realizar, pero sí el sistema operativo. Después podemos hacer los cambios, los podemos ver. Puede ser que por la razón que fuera falle en ese momento, pero lo que hay que respetar es pautar una vuelta atrás y hacerla en esos tiempos. Y eso es muy, muy importante para todos aquellos que cuando estén trabajando como tester le toque una situación de estas. Sean inflexibles en eso. La vuelta atrás es de 2 horas, 3 horas, bueno, se toma ese espacio de tiempo y eso es innegociable. No hay gerente que venga y diga, oh, bien. Qué extraño. Sí, me pasó en una comisión que pedí que subieran una información, la subí, chequeé, la abrí, se veía bárbaro y ayer me dice la comisión que no estaba. Y realmente yo dije, mira, la subí, yo no tengo ningún problema en subirla de nuevo, pero somos todos grandes y todos tenemos permiso de editor, por favor, ya, no hay con ustedes. Pero digo, subí una información que me pidieron, no estaba. La subo de nuevo, no estaba. ¡Ey, pa! ¿Qué está pasando? Bien, perfecto. Entonces, esto es claro que lo tengan en claro. O sea, es muy importante que sepan que hay que respetar cuando se hace un proceso de actualización o lo que fuere, siempre hay que contemplar exactamente. Ah, esto fue lo que hicieron, seguro, restablecieron una versión anterior. Bueno, esto es lo más allá de lo que está pasando, que no debería, es volver, esto es lo que yo estaba hablando en este momento, o volvemos a la situación anterior y tenemos el sistema antiguo o tenemos el sistema nuevo modificado. Lo que no podemos tener es el sistema bajo cuando el cliente lo requiere para trabajar. ¿Se entendió esto? No, es que sí. Bien. El software debe poder emitir los siguientes estados financieros: balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo de efectivo, además poder emitir un listado de mayor general y mayor analítico. Los pedidos de compra que excedan los montos establecidos en el flujo de liberaciones de pedidos configurados deberán pasar por las aprobaciones establecidas en dicho flujo de aprobación. Esto también es casi automático cuando ustedes realizan una operación de más de cierta cantidad de dinero, inmediatamente el banco les pide un informe que o lo llaman y tienen que completar los requisitos
que le exige la entidad bancaria. Digo a nosotros como usuarios, ¿no? Ejemplo de requerimientos funcionales de la interfaz gráfica. Hasta acá, alguna consulta, alguna pregunta. Todo esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a allanar mucho el camino cuando tengamos que empezar a hacer esta cuestión de los análisis de requerimiento. Vuelvo, vamos bien, me alegro. Vamos, miren, acá nosotros tenemos en esta, repito, ¿no? Acá en esta situación tenemos, estos son los defectos. Fíjense, definición de requerimientos, 39% de fallas. A nosotros tenemos que apuntar a bajar esto, porque después cuando testeamos encontramos el 8, pero seguimos teniendo el 31. ¿Por qué? Porque es muy alto el porcentaje de defectos en la definición de requerimientos, y sin duda esa es la etapa donde se comete la mayor cantidad de errores que después se arrastra en todo el procesamiento, en todo, absolutamente en todo. Bien, entonces, ejemplo de requerimientos funcionales de interfaz gráfica. La solución validará automáticamente el cliente asociado a una orden con el sistema de gestión de contactos. El campo monto acepta únicamente valores numéricos con 2 decimales. Esto, fíjense que esto es todo trabajo del tester. Nosotros tenemos que realizar las pruebas necesarias, testear que el campo monto acepte únicamente valores numéricos con 2 decimales. A ver, un ejercicio de tester. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Qué mediríamos? ¿O qué ingresaríamos? Primero ver si el campo acepta números, poner los números y luego poner las comas para poner los decimales y ver si los acepta. Perfecto, eso sería el camino. Eso sería el camino feliz. Sí. Sí, excelente. Después lo otro sería tratar de insertar letras y tratar de romper el código o romper el programa para ver si no funciona de otra forma. Perfecto, letras, carácter. Sí. Más de 2 decimales. Exactamente. Con 3, 4 decimales, a ver si lo toma. Exactamente. Y exactamente, muy bien. Veo que nosotros tenemos, como muy bien dijo Alonso, tenemos el camino feliz. Probamos un número con los 2 decimales. Lo ejecutamos, funciona bien, bien. El camino feliz está cumplido. Después tenemos el camino intermedio y el camino excepcional. Podemos probar, como dijo muy bien la compañera, más de 2 decimales, más de 3 decimales, espacio en blanco, símbolos, letra, mayúscula, minúscula. Todo eso no lo debe aceptar. Y nosotros... Bien. Sí. Tengo una consulta. Sí. Para mí, leyendo esto, en la definición falta información. Porque dice que es numérico. Ahora, lo que no sé es la cantidad de caracteres que acepta, pues si son 2, o sea, ahí falta cantidad de caracteres y el tipo de dato. ¿Sí? Porque puede ser un numérico con coma flotante o no. No, perdón. Esto que está bien, lo que vos estás haciendo es excelente para el trabajo práctico. Vos preguntás tus dudas al lado de este ítem, acá, donde dice, a ver, donde acá, el campo de monto acepta únicamente 2 valores, dice valores numéricos, no dice la cantidad de valores, numérico con 2 decimales. Vos acá pones un comentario y pedís que te expliquen todo lo que vos querés saber. Y está perfecto. Así funciona esto. Así funciona esto de análisis de requerimientos. Por eso está muy bien. Como ejemplo, bien, vos podés preguntar, pero el requerimiento en realidad lo establece el Product Owner, ¿verdad? Aunque el tester participa... No. A ver. Cuando nosotros, María Paola, hablamos exactamente. Bien, María Paola. El requerimiento en realidad lo establece el Product Owner, ¿verdad? Aunque el tester participa en eso.
Sí, el Product Owner, si es una metodología Agile, o el analista funcional, o a veces es el tester mismo el que realiza esta actividad de acuerdo a la empresa y de acuerdo a quien designen, eh, como dicen, el Product Owner, María Paola, tiene un pie en el cliente y un pie en la empresa. Entonces, él es el que maneja y está en contacto con el cliente y con la empresa. Y se hacen estos paso a paso, o estas iteraciones, o estas distintas versiones de los análisis de requerimiento, del documento de análisis de requerimiento. ¿Se entiende esto? Pero en realidad el cliente va a analizar las propuestas que nosotros le presentamos y va a responder las preguntas, como en el caso que recién acotaba Marcos, que nosotros le hagamos, y todo eso, cuando vengan las respuestas, va a dar lugar a una nueva versión. Y sobre esa versión seguiremos repreguntando. Exactamente. ¿Se entiende? A ver, Sí, perfecto. otra consulta. Vos dijiste trabajo práctico. Sí. De no poder hacer las preguntas, ponemos que basamos de un supuesto, por ejemplo. No, yo no, digo, no. no baso de supuesto. No, porque ese supuesto lo único que va a ser incrementar este 39% de... ¿Por qué? Porque yo no puedo suponer algo que me tiene que confirmar el cliente, o algo que... No sé, no había respuesta, ¿no? Sí, Sí, no de sí, nada, si no hay no, respuesta, depende del analista funcional o del product owner. Imagínate que si tenemos, el cliente es la persona más interesada, que el software que va a recibir sea de la mejor calidad. Entonces, no, te hablaba del trabajo práctico, ¿eh? No de la práctica, sino del trabajo práctico. Digo. no, el trabajo práctico después lo vamos a formatear perfectamente. Bueno, Pero la idea es que lo vamos a hacer lo más parecido a la realidad posible, en tanto y en cuanto nosotros podamos explicar, podamos preguntar las dudas y sugerir modificaciones en el caso que nos surjan nuevas formas de poder hacerlo o distintas. Bien, fíjese, el campo fecha lo mismo. El campo fecha de transacción acepta únicamente fechas anteriores al día de hoy, día actual. El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente. Ahí tenés, a ver, perdón. Sí. El campo fecha tampoco te dice el formato. No. Eso se pregunta día a día, mes, año, año, 2 para mes, 2 para día, 4 para años, o 2 y 2. Eso se pregunta tal cual. Eso se pregunta. El campo dirección acepta caracteres alfabéticos, numéricos y especiales. El campo país consistirá en una lista. Esto está en todos lados, que los países siempre lo elegís de una lista. El país asociado a una dirección debe ser previamente registrado en el sistema. Obviamente que todos los países tienen que estar registrados, pero en lo primero que te hace cuando vas a ingresar a una página, a un lugar, es ingrese su país y te despliega una página, te despliega un menú justamente para que vos elijas el país, que puede ser con tilde, que puede ser con un círculo, que puede ser con la manera que fuere, pero esto es casi común a todos los sistemas. El campo estado, provincia o departamento consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se le presentará únicamente los estados asociados al país seleccionado previamente. Ya elegimos el país y después tenemos el estado, provincia o departamento. El departamento o provincia a seleccionar debe ser registrado en la funcionalidad correspondiente. Fíjense todas las cuestiones que nosotros tenemos que analizar para cuando hacemos justamente un análisis de requerimientos. Fíjense lo importante que es todo esto y todas las pautas que tenemos que tener. Obviamente esto hace a la experiencia y a la capacidad del analista o del product owner que esté trabajando en ello.
es indudable. Y además tiene el soporte de toda la empresa para que pregunte cómo haría esto. El campo material de elementos de la pantalla de requisitos de compra será una lista de preselección que mostrará únicamente los materiales registrados en el maestro de materiales. Sucede que cada periodo de tiempo, medido esto en años y demás, hay veces que las empresas, a ver qué, según ahí, primero mes o día, sí, tal cual, o año, sí, sí, Laura, exactamente, eso es una excelente observación, muy bien, muy bien. La idea es que muchas empresas abren un registro de proveedores. Entonces, las compras solo se realizan a las empresas que estén registradas en el registro de proveedores. No sé si alguno de ustedes trabaja en alguna empresa que trabaje de esa forma, que ya tienen todo el sistema informatizado con esas empresas. Y si se pide cotización, justamente se pide cotización a las empresas asociadas, a las empresas que están en compras. Ah, excelente, Laura. Entonces nos podés dar recontra lecciones de todo esto. ¿Y trabajaban de esta manera que yo les digo a ustedes? Claro, teníamos según proveedor también las condiciones particulares o generales para hacer los contratos. Teníamos los materiales cargados o había que pedir alguno en específico nuevo si no estaba, cargar ahí a sistema. Bueno, esas cosas. Buenísimo, buenísimo. Bien, muchas gracias, Laura. Eso es lo que yo le decía que hacen algunas empresas. Abren un registro de proveedores donde las empresas proveedoras se pueden anotar y se manejan con ese registro. Si no, a veces se llama licitaciones, hay varias maneras. Así que gracias por eso, Laura. Y todo esto, aunque estén en un grupo u otro, se pueden consultar, porque es importantísimo si hay alguien, por ejemplo, como vos, que trabajó en compra, que tiene mucha experiencia de la realidad, de trabajar en un departamento de compras, de analizar. La gente de compras, si tiene algo, es que es muy criteriosa y no se le escapa ningún detalle. Son increíbles. En ese aspecto, y tienen como a través de la experiencia 12 años, bueno, más que súper formada en esto, ¿no? Bien. Todo ese tema que habló usted, perdón. Sí, te escucho, te escucho. No, todo lo de requisición de materiales bueno, yo más que nada en empresas constructoras trabajé, así que desde las obras me pasaban la necesidad, la requisitoria. Luego con esto se levantaban los materiales, se hacían pedidos de presupuestos, luego venía la comparativa de precios y bueno, salían los mínimos y luego la orden de compra con estas condiciones que le decía. Qué bueno. Sí, fíjense que todo esto tiene una trazabilidad. Van en una cadena de orden de trabajo, desde que se genera la orden hasta que se realiza toda esta, como bien dijo Laura, que se comparan los precios, calidades o demás, y se realiza la compra y vuelve a la obra para que continúe. Y todo esto es un continuo. Yo me acuerdo cuando en la industria automotriz se generó este proceso justo a tiempo, que para evitar stop, para evitar esas grandes superficies de almacenamiento, se optimizó la logística y en base a eso se implementó justo a tiempo. Cuando el vehículo que se estaba fabricando llegaba a un puesto, inmediatamente tenía lo que necesitaba en ese puesto. Y con eso se disminuyeron costos por el personal de
que tenía que estar en los distintos depósitos, por la superficie de los depósitos, por todo, porque de esa manera se optimizaba el trabajo, había menos recursos y menores costos en cuanto a superficie a ocupar, en cuanto a depósitos y demás. Es importantísimo todo esto cuando nosotros hacemos un análisis de requerimientos en base, ya seamos porque estamos nosotros proyectando nuestro trabajo en este momento como analistas funcionales. Sería qué preguntas le haríamos al cliente y en qué podemos colaborar con el cliente. En este caso, lo que dice Laura sería excelente, y también sería proponerle un sistema que no tenga tantos depósitos y todo lo demás, porque en este caso surge el pedido llega al proveedor y el proveedor nos envía lo que nosotros le solicitamos, y todo esto surge de una manera fluida. Ya, nosotros no paramos la obra porque nos van haciendo los pedidos y nosotros vamos entregando lo que nos solicita la obra, y ahí esto va funcionando. Sí, Laura. No, luego después de entregar en la obra venía el tema de la facturación, contabilización de facturas, con los mismos materiales que levantamos desde el día 1 con la requisitoria. O sea, venía una trazabilidad desde ahí. Claro, y de esta manera tienen un control excelente y no se pierde material y no se inflan los costos y todas estas cuestiones que suelen pasar cuando no se... Todo lo que no se controla es factible de que pasen estas cosas. Lo que es más controlado y está más acotado y ya está organizado, es muy difícil que estas cosas sucedan. Esa es la realidad. Gracias, Laura, por tus comentarios. Están muy buenos. Y ya es una manera de trabajar, pero nosotros acá nos estamos formando, además de tester, estamos viendo esta función que ya la podríamos empezar como a ver qué se pide en el mercado de analistas funcionales, qué están pidiendo, en qué tipo de industrias, porque esto que estamos viendo acá, esto es el Product Owner o el analista funcional. Esto es puntualmente lo que estamos viendo, y lo estamos viendo con un nivel de detalle muy importante. Y esto sería básicamente la primer parte de lo que ustedes podrían aplicar laboralmente. Y espero que con éxito para ustedes. La pantalla de registro de pago puede imprimir los datos en pantalla a la impresora. Perfecto. Se mostrará el nombre, tamaño total, espacio disponible y formato de un pendrive o flash drive conectado al puerto USB del computador. Ejemplo A. Estos ya son legales o regulatorios. El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. Sí, 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 sí. La base de datos será implementada con trazas de auditoría. Sí. Las hojas de cálculo asegurarán los datos usando firmas electrónicas. El sistema permitirá elaborar y emitir el reporte regulatorio, cual fuere, según los requerimientos establecidos en el reglamento y la ley aplicable. Esto es lo que nosotros decíamos ayer cuando tenemos que... Perdón, sí. No estoy escuchando nada. A ver, no me está marcando señal baja. ¿Ustedes se escuchan? Sí escucho. Acá se escucha bárbaro. Ay, ay, ay. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, a ver, trata de, no sé, a veces pasa que se frisa y me dicen, en este caso aparentemente hay un tema ahí con tu conexión. A ver, los libros de venta y de compra serán emitidos en el formato establecido por las autoridades tributarias de dicha materia. Bueno, esto es a la parte legal. Lo que yo les decía ayer, y en estos tipos de cuestiones, que la política de backups, en cuanto a los mensuales y semanales, hay un tiempo de resguardo. Se tienen que conservar por un periodo de tiempo.
y además de que se tienen que resguardar por un periodo de tiempo que no se pueden alterar, necesitan estar en un lugar determinado, a una distancia determinada, considerando que si algo sucede en nuestro command center o centro de cómputo, centro electrónico de procesamiento, esa información está resguardada y ese resguardo va a ser lo que nos va a permitir restaurar el sistema ante estos defectos. Eso es, por ejemplo, sí, Marcos. Sí, Abel, además hay una ley para eso. ¿Viste? Sí, justamente, por eso decía legales. Claro, no solamente tenés que tenerlo en tu lugar, si es que lo querés tener en tu lugar, que en algunos lugares se llama cintoteca eso, sino que también tenés que tenerlo en otro lugar como un backup de tu backup. Por ejemplo, una empresa es Iron Mountain. Sí, Hace sí. mucho se prendió fuego. Sí, sí, yo trabajé montones de años como cliente de Iron y la verdad que el servicio que nos prestaba era excelente. No puedo opinar sobre eso. Es decir, lo que está en Cintoteca es el resguardo que se está utilizando. Los resguardos no pueden estar en Cintoteca, Marcos. Error garrafal. Los resguardos que quedan para protección tienen que estar, por ejemplo, en Iron. Claro, Lo que pasa es que yo Iron lo conocía porque, bueno, no importa, daba clases en Ciudad Oculta y tenía que pasar justamente por Iron, y fíjense si lo conozco porque todos dejábamos el auto ahí porque había una custodia impresionante. Porque si te pasaba media cuadra de ahí, cuando volvías no estaba el auto. O estaba lo que no servía del auto, lo que no les gustaba. Sí, fueron tiempos así que dejábamos todos los autos ahí alrededor de Iron. Nunca nos dijeron nada y tampoco nunca faltó nada, pero sí estaba en una zona complicadita, te digo, cerquita de Ciudad Oculta. Digo, para más datos. Pero sí, todo lo que sea resguardo tiene que estar en esos lugares. En Cintoteca no podés, porque si llega a pasar algo en el centro de cómputo, normalmente la Cintoteca sí está en un lugar muy asegurado, donde hay una restricción muy importante de ingreso, donde se salvan todos los datos y todo lo demás, pero esta información que se requiere legalmente tiene que estar en otro lugar, aparte hasta las cajas inífugas que traían para los distintos medios magnéticos. Es una cosa realmente que para los que estén en testeo de esto de backup y restore, ya lo van a manejar, pero así. Y tienen que tener todo documentado, es importantísimo esto. Y aparte es muy bueno porque del tester esto, además, ¿qué contiene lo que se grabó ahí adentro? Porque, ¿qué pasa? Si uno tiene que hacer un restaurar o bajar esa información, tiene que tener todos los datos. Esa es la realidad. Bien. Bien, esto siempre, usuario y contraseña. Fíjense acá, nosotros hablamos del login, de la importancia del login. Bueno, esto es... Fíjense qué importante que es el login y qué importante que es el login. Qué importante es que un usuario se identifique y sea controlado para ver si puede o no ingresar. El sistema enviará una alerta al administrador del sistema cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: registro de nueva cuenta, ingreso al sistema por parte del cliente, 2 o más intentos fallidos en el ingreso de la contraseña de usuario y cambio de contraseña de usuario. Bueno, esto siempre está en manos del administrador. Ahora se automatizó mucho que si uno, no sé si les habrá pasado en algún sistema cuando interactúan con el sistema, que ingresan la clave erróneamente 2 veces y le da un periodo de tiempo, 30 minutos de inactividad.
y si lo ingresan después de los 30 minutos y fallan, le da una nueva posibilidad o directamente bloquea al usuario. Después, cuando nosotros usemos el Spiraplan, yo les voy a enseñar exactamente. Yo les voy a enseñar esta parte de administración también. No van a poder creer lo simple y lo fácil que es restaurar esto y por qué dicen los administradores que a veces pasa que, no, yo digo en defensa de los administradores que por ahí tienen cientos de pedidos. Exactamente, hay muchos sistemas que están trabajando así. En un momento también es para descomprimir, porque generalmente cuando un usuario comete el error empieza a probar a ver si se acuerda, será esta, será aquella, nos pasa a todos, ¿no? Exactamente. Sí, a veces nos pasa que nos equivocamos y pensamos, era esta, no, era la otra. Bueno, para evitar esto de intentos totalmente aleatorios, así, a ver si es o no, te lo para. Mirá, no lo sabía eso. Sí, Marcos, te escucho. A ver, te agrego una más, después no digo nada, pues me van a matar. No, Si el bien- tema es que sea puntual de lo que estamos hablando. Sí, no, es puntual. Vos estás hablando de lo que son administración de usuarios, y eso es una parte, pero dependiendo del mercado donde estás trabajando, hay normativas y hay muchas más restricciones. Y esto, por ejemplo, que vos nombrás, de que a los 30 segundos se inactive y después vuelve, es dependiendo si la norma te lo permite, ¿no? No en todos los casos eso se permite. En lo que es financiero, eso no se puede hacer. A los 3 intentos te bloquea, después de un tiempo de inactividad de 30 días te bloquea el usuario también, y después de 45 directamente te da una baja física. Sí, bueno, inclusive todo esto de la seguridad está exacto, claro, es un requerimiento regulatorio, claro, sí, es legal, porque todo esto está regido en lo que dice Marcos, gracias, está regido por el Banco Central. Sí, está subido, Julián. Lo que estoy hablando es esto que está acá. Sí, está como proyecto unidad 1. Sí, es esto que estamos viendo. Claro, es que no figura como unidad 3, figura como proyecto de testing unidad 1. Unidad 1. Y, sí, pero fíjate que acá, donde dice unidad 3, acá donde yo lo tengo abierto, arriba se ve en la pantalla. Sí, en la solapa. Ahí está, en la solapa dice unidad 3, proyecto. Ahí es, Julián. No, por favor, no hay ningún problema. Entonces, sí, esto es legal, absolutamente. Los integrantes del grupo de usuarios de analistas pueden ingresar solicitudes, pero no pueden aprobarlas o borrarlas. Justamente acá estábamos hablando de cuáles son nuestros permisos y cuáles son nuestras restricciones. Todo, y fíjense, los integrantes del grupo, yo diría, los integrantes del equipo de usuarios analistas pueden realizar tal actividad, pero no pueden realizar tal otra. Esto hace a los permisos y restricciones que yo hablé en forma general apenas hace unos minutos atrás y aplicados a un caso puntual. Justamente, los integrantes del equipo de usuarios de gerente pueden ingresar y aprobar solicitudes, pero no pueden borrarlas. O sea, todo esto hace a la trazabilidad y aparte todo queda registrado. Esto es lo que yo les digo a ustedes como alumnos y demás, es cuando estemos trabajando en Spiraplan, Spiraplan le asigna un número interno a toda transacción. O sea, no hay nada que haga alguien dentro de Spiraplan que no quede registrado y que no tenga asignado un número. Eso es importantísimo. Por eso digo, si estamos trabajando con Spiraplan, lo que hay que decir es, miren, sí, me equivoqué acá, pasó esto, porque queda todo, absolutamente todo registrado. En ese caso,
siempre tenemos que, porque en realidad nosotros cuando trabajamos, y la mejor manera, y entiendan esto por favor, la mejor manera de trabajar es la mejora continua, no el culpable. Si se produce un error, se busca la causa raíz, no quién lo cometió. ¿Por qué pasó? Y si vemos por qué pasó y podemos determinar por qué pasó, entonces lo vamos a poder mejorar mucho más rápido. Esta es la filosofía de trabajo. Aclaro, la forma de trabajar. Justamente. Y fíjense que, contrariamente a los analistas y a los gerentes, los administradores, que son del grupo, para mí me gusta más decir equipo, siempre. Pero bueno, acá lo define como grupo, está bien. A mí me gusta mucho más equipo. Los integrantes del equipo de administradores no pueden ingresar o aprobar solicitudes, pero sí borrarlas. Por ejemplo, nos dan que hay tantas transacciones o tantas cuestiones que hay que eliminar, bueno, y sí el administrador las puede borrar. Fíjense, los analistas pueden ingresar, pero no pueden borrar. Los gerentes lo mismo, y el administrador puede borrar, pero no puede ingresar. Cualquier intercambio de datos vía Internet que realice el software se realizará por medio del protocolo encriptado HTTPS. Recuerdan que habíamos hablado de clave pública, de clave privada y el protocolo SRA, y lo habíamos explicado, y eso se lo tengo que subir al Drive para que ustedes lo tengan como elemento de consulta y nada más. Bien. Exactamente. Lo que se trata de ubicar es la causa raíz y la corrección del problema. Tenemos el inconveniente de que muchas veces no confiamos en que esto sea así y decimos, bueno, yo me equivoqué, hice esto, vamos a ser sancionados. Pero lo que no estamos teniendo en cuenta es que lo único que hacemos es generar más esfuerzo y más tiempo en el equipo que tiene que solucionar esto. Si una alerta temprana por el motivo que fuere, nos va a allanar el camino mucho más que no hacerlo. Esa es la realidad y la forma de trabajar, desde mi punto de vista. Bien. Los requerimientos funcionales deben redactarse de tal forma que el lector pueda entender el funcionamiento del sistema sin tener conocimientos técnicos particulares de su funcionamiento. Esto normalmente es del tester también. Generalmente se hace la documentación. Y al igual que hablamos, recuerdan que se hablaba también de que los códigos de error sean un mensaje claro para el usuario, que el mensaje de error no sea un código numérico, no sé si recuerdan eso, sino que sea descriptivo obviamente por cuestiones de seguridad no le vamos a decir usted ingresó su clave mal o usted ingresó su nombre de usuario mal, no, usted ingresó un dato erróneo. Por una norma de seguridad no podemos decirle si fue el usuario o la clave, pero sí le podemos decir que los datos ingresados son incorrectos. O una forma más política también, pero no identificando qué campo fue. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Lo importante es definir una forma estándar para expresar los requerimientos y ser consistente con la misma en todos los documentos. Sí, acá esto, queridos alumnos, es la cuestión, y vuelvo a lo de siempre. Esto es el enorme mundo de la teoría. Esto cuando estamos en la facultad decimos, pero al final no nos explican nada del ejemplo o de la práctica. Ya vamos a hacer práctica, pero yo le digo, todo esto es teórico, es un marco eminentemente teórico. Pero después, en la empresa puntualmente donde ustedes se desarrollan, como
como en el caso de nuestra compañera en compras y demás, te entrenan en cómo va a ser la operatoria en ese lugar. Y tenés capacitación, y tenés entrenamiento, y tenés distintos cursos para hacer internos, inclusive podés hacer cursos, te pueden mandar a hacer cursos afuera de capacitación y demás, pero cada empresa tiene su forma de trabajar y te van a formar como es la empresa. Por eso, cuando surge una búsqueda, lo primero que hacen es focalizarse en la búsqueda interna. Después en las referencias que alguien pueda brindar sobre una persona o un posible colaborador, y si esas expectativas no se cumplen, bueno, se va a buscar a alguien al mercado. Pero el camino normal hoy por hoy es eso, buscar dentro de los colaboradores alguien que pueda asumir ese cargo que queda vacante, y si no, alguien que pueda referenciar a alguien para cubrir eso, y bueno, y la última instancia es el mercado y salir al mercado. Por eso mismo, yo digo, en estas clases de los sábados que están todas las comisiones, se pueden intercambiar los datos y pueden hacer una red importantísima que maneje todo este tema, ¿no? de relaciones, porque ahí también es un punto muy importante para buscar trabajo. Digo, asimismo, los requerimientos funcionales no necesariamente tienen que definirse en forma de narrativas escritas, sino que también puede utilizarse diagramas o flujos de procesos, los cuales se incluyen en la especificación funcional de software o sistema a desarrollar. Bien, acá también tenemos esto que es importante, ¿no? Que lo podemos hacer de forma narrativa o también podemos utilizar diagramas o flujos de procesos. Esto es de acuerdo también, esto normalmente se va a decidir empresa adentro. Para identificar y documentar los requerimientos funcionales de software se siguen dos pasos. En primer lugar, se aplican técnicas de levantamiento de requisitos, tales como la observación, entrevista, observación, entre otras. Esto también son distintas técnicas que el analista o el product owner utiliza para hacer este relevamiento justamente de datos, ¿no? Se siguen justamente cómo observamos, cómo entrevistamos y todo lo demás. Yo le decía que acá te dice observación, entrevistas, bueno, nuevamente observación, entre otras. Digo, uno puede ir con una planilla y realizar las preguntas y completar la planilla, o realizar una charla, o hay varias maneras, o enviar algunas preguntas, pero la realidad es que nosotros tenemos que ser visibles y confiables. ¿Qué significa esto? Que lograr lo más difícil, que es, queridos alumnos, que los colaboradores del cliente crean en nosotros, que no va a entrar una computadora y se van a ir ellos, que no van a ser reemplazados por una computadora, porque hoy en día sigue existiendo esa cuestión de que si se va a informatizar nos quedamos sin trabajo. Y eso realmente no es así. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es transmitir eso, que si además se van a capacitar, van a tener un mejor trabajo, una mejor posibilidad laboral fuera de la empresa. O sea, la idea es que no vean esto como una amenaza. Eso, como cuando hacemos el análisis FODA. Exactamente, sí. Uy, Leticia, qué importante esto. Bien.